¡Qué tema, Dios mío! Hoy voy a hablar de los idealistas, de esa gente que vive prendida en un sueño, colgada en un sueño, de la gente que lamentablemente muy poco se conoce, porque siempre la historia del idealista la han contado los otros. Y una cosa es contar la historia y otra cosa es vivir la historia. Y yo quería hoy tener la oportunidad de comentarle a mis amigos cómo vive, cómo sueña, cómo pasa su vida el idealista, luchando con las adversidades naturales que son las fundamentales, que es los costos del ideal. O sea que a veces uno tiene ideas maravillosas, ideas extraordinarias, y no las puede realizar. No se imaginan la frustración que se siente, porque lo condiciona el poder económico. O sea, uno no tiene peculio, no tiene dinero para movilizarse, para comprar cosas, para utilizar herramientas, para manifestarse, para generar movimiento, porque el idealista, el arma más grande que tiene el idealista es la comunicación. O sea, el idealista no tiene otro material que la voz, la palabra y su inteligencia. Esas son las herramientas. Y esos son los materiales con los cuales él tiene que trabajar. Y un idealista, o los idealistas, son los que han cambiado el mundo. O sea, no hay ningún, con muy pocas excepciones, una persona que no sea idealista que haya aportado algo a la humanidad. Generalmente, sí han llegado los idealistas, muchos de ellos, por supuesto, a ser multimillonarios. Pero esa trama, ese tránsito, esa trama secreta que parte de la nada, generalmente de la nada con muy raras excepciones, hasta llegar al Simón, es un camino que solamente el idealista lo conoce. Porque el idealista tiene vida común como cualquiera. O sea, tiene familia, tiene obligaciones, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que convivir. Uno no puede vivir solo del ideal. El ideal es una cosa que uno la lleva escondida como un misterio, como una cosa atrevida que no la debe mostrar, porque generalmente del idealista se ríen todos. Entonces hay muchos idealistas que han ocultado esa profunda fuerza interior que ha sido el motor de su existencia por el temor al ridículo. Hay cantidad de gente. Pero claro, ellos no han tenido oportunidad porque hace tiempo no existía la comunicación como es hoy, y el que estaba en la lucha, pues, ¿a quién le iba a contar? ¿Acaso escribía algún libro? Y yo preguntaría, ¿qué libro ustedes han leído de un idealista que cuenta su verdadera vida? Y muy pocos. Debe haber, sí, seguramente, pero muy pocos. Ahora, ¿cómo es la vida íntima del idealista? Y es un enamorado. Pero no enamorado del sexo, solamente del sexo opuesto, de la mujer o de la mujer del hombre. No, es un enamorado de sus ideas, de lo que él cree, de lo que él cree puede ser un aporte. Y la gente no dice, bueno, yo tengo un ideal porque me quiero hacer rico. Ese no es idealista. Ese es un materialista ambicioso que pone todo su esfuerzo, su energía, para lograr un posicionamiento social y económico, para satisfacer sus vanidades, sus egos, sus mezquindades, su potencial de querer llegar a tener fuerza para ponerlos de rodillas a todos, hasta tener un inodoro de oro, si se llega del caso. Pero el idealista no, el idealista piensa llegar para a ver qué puede hacer por tanto desafío, porque desafíos hay para lucirse si uno tiene la suerte, o si alguien tiene la suerte de poder escalar y llegar al podio donde se pueden realizar las cosas. Muy pocos llegan, muy pocos.
Los idealistas generalmente quedan en el camino. Pasan como pena de gloria. Uno va a un cementerio, porque esto hay que hacerlo para saber, y ve miles de tumbas, esos grandes cementerios, y uno piensa, ¿cuánta gente de esta habrá tenido ideales que no nos hemos enterado nunca? Ideas, pensamientos, grandezas, aportes que pudieron haber cambiado el mundo, su sociedad, su medio, su ambiente, el bienestar de millones. Y ahí están tendidos horizontalmente en el tiempo hasta que la eternidad pues termine con ellos. Entonces todas esas cosas, alguien que las cuente es un bicho raro. Yo pudiera contarles 1000 historias, porque yo he sido un idealista. He tenido acceso a la riqueza, porque he sabido hacerla, he sabido lograrla, pero para mí la riqueza ha sido, o sea, la riqueza o el poder escaso, porque no tampoco yo he sido un hombre rico nunca, pero he tenido una situación económica a veces floreciente, producto del trabajo, pero nunca soñé tenerla en el banco. O sea, me lastimaba el alma saber que tenía ahí en el banco dinero y que no podía hacer nada, porque ¿qué podía comprar? Una propiedad, podía comprar, no sé, el idealista no le interesa comprar nada, así como no le interesa dejar una casa parada, completamente parada, o cambiarse de lugar, o cambiarse de país. El idealista no. O sea, todo lo utiliza como en un tránsito que ha venido a realizar en la vida. Y no tiene apego. El idealista no tiene apego a lo material. Solamente lo material lo utiliza como medio. Así como se utiliza un medio de transporte para moverse de un lado a otro. Pero uno no se va a dormir con un auto, ni se va a dormir con un avión, ni se va a dormir con el tren, ni se va a arrullar a algo material, a una herramienta, algo que le sirve para... Yo, por ejemplo, utilizo el mate, pero no me voy a dormir con el mate. Yo lo utilizo como una herramienta para satisfacer mis deseos, como quien va a tomar un café o como quien toma un té o lo que fuere. Entonces, hablar del idealista, hay que hablar de los ideales. Y ya cuando habla de los ideales, habla de algo sublime, más allá de lo físico, más allá de lo material, más allá de las cosas. Habla uno de los sueños, habla uno de la esperanza, habla uno de la ilusión, habla uno de las posibilidades. Y entrecierra los ojos y llega hasta materializar en su conciencia lo que él lograría. Y entonces él dice, bueno, yo estaría sentado en el podio y siendo el rey, o yo estaría ahí cuidando el huerto y regando y prodigándome todo el esfuerzo para que ese jardín se mantuviese florido. El idealista no sueña con que, porque sabe que la vida es un tránsito, sabe que esta instancia es temporal. El idealista es el único que tiene conciencia de que la vida termina a los 70, como mucho 80 o 90 años, ya termina, ya cumplió, bien o mal, hizo las cosas muy bien, hizo las cosas muy mal, murió muy pobre, murió multimillonario, pero murió. O sea, eso lo sabe el idealista desde su niñez. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no podía, mi infancia, y no es para contar mis tristezas, sino yo no podía, yo veía de la gente rica de mi pueblo que tenía juguetes hermosos, y yo me tenía que hacer los juguetes. Pero yo, en vez de quedarme con el juguete ese, trataba de vendérselos. Entonces todas esas cosas son síntomas o signos de que uno viene desprendido
con otra, no vamos a decir que es una misión, pero es lo más cercano a el ensueño. ¿Sí? Esa es la palabra, ensueño. O sea, lo que uno idealiza en el sueño, en un sueño de ver un país floreciente, lleno de grandeza, de gente contenta, disfrutando de la alegría, del bienestar, del patrimonio adquirido con el esfuerzo. Y el esfuerzo es parte del amor que uno le pone a hacer las cosas, de la parte de compartir con el semejante, del hogar, del amigo, del semejante, de la comunidad. O sea, el idealista vive en ese temple, en ese medio, suena en esa dimensión. O sea, armoniza con el universo. Se para una noche en el medio de una soledad y se pasa horas mirando las estrellas. O se pasa a la costa del mar en una costa solitaria y se queda horas mirando las olas, o se sienta en una piedra y se pone a jugar con la imaginación en el oleaje. El idealista se va y se sienta en una piedra a la costa del mar y se pasa horas mirando el mar, cómo juegan las olas con la naturaleza, el viento, el aire. Ese es el idealista. Y claro, para cumplir esos sueños tiene que uno convivir en el mundo material. Y sí, cómo uno vive, cómo yo logro estabilidad para que tenga tiempo para mis ensoñaciones. Y tengo que hacer la vida rutinaria que hacen todos. Y como el idealista está siempre concentrado en algo más allá, descuida lo cotidiano. O sea, no tiene apego, que es servil, que es modesto, que es humilde, que frente al rigor se amedranta y depone sus orgullos y hasta se humilla porque tiene que vivir. El idealista no, el idealista es un rebelde. Dice, a mí que el patrón, dueño de todo, me voy. ¿Pero a dónde vas? Le dice la familia. Esto yo no lo soporto. Pero no es el hombre o la mujer que dice eso, es el ideal el que responde. Por eso, cuando ustedes oigan a alguien que les parezca que es un loco, o un tipo descerebrado, o alguien que no está en la realidad, porque generalmente se nos toma a los idealistas porque somos personas que vivimos alejadas de la realidad. Y es cierto, la realidad de los demás no es la realidad del idealista. El idealista tiene otro concepto de las cosas, tiene otra escala de valores, tiene otra escala de sentimientos, sabe amar distinto, no odia. Eso es una virtud del idealista. El idealista no tiene tiempo para odiar, ni para lamentarse, ni para lamentar el pasado, no está hablando de ayer, no está hablando del... No, el idealista está hablando del futuro. El idealista no ve el camino transitado, sino ve el camino futuro. Y entonces el idealista es un ser irracional para la mayoría, pero es un ser que vive y al cual le debemos nosotros todos, directa o indirectamente, las cosas que estamos disfrutando todos en todas partes del mundo. A los idealistas, a los soñadores, a los que creyeron que la cosa podía ser mejor. Desde aquel hombre de las cavernas, que era un cazador furtivo, hasta el hombre más avanzado de Silicon Valley, hoy que maneja los sistemas cuánticos y que maneja la inteligencia artificial. Todos los que manejan la inteligencia artificial son jóvenes, son idealistas. Hay muchos que se están muriendo de hambre, no te creas. Hay muchos que se han hecho multimillonarios de la noche a la mañana. Pero detrás de esos grandes triunfadores hay miles. Yo los conozco, muchos de ellos,
que, no que han perdido matrimonio, que han perdido el hogar, que han perdido hijos, que han perdido la patria, que han perdido todo, y muchos han muerto en la lucha. Entonces, yo quería hoy hablarles de esta gente desconocida para muchos de ustedes. Esta gente que ha llegado a convertirse en el gran patriarca de un país. Yo conozco varios que murieron en la guerra o los castigaron tan cruelmente que acabaron con su vida. Sí, cómo no. Yo he visto que a muchos idealistas le han enrostrado culpas que nunca tuvieron, lo han acusado de delitos que nunca cometieron, le han cargado culpas de barbaries de otros, que se han limpiado las manos como Pilato, y que le han echado la culpa, y como tenían poder, el idealista no tiene poder. El idealista, el poder es su imaginación, su ensoñación. Ese es el poder del idealista, el que ha cambiado y el que seguirá cambiando el mundo. O sea, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial es un invento de los que están arriba? Muy pocos, muy pocos. La inteligencia artificial que llegamos a conocer nosotros son miles de seres humanos desconocidos para todos que trabajan para un sistema. Así como, por ejemplo, una persona que honorablemente y digna, pero sabia también, como Edison. Pero Edison tenía detrás de sí, Edison y los grandes revolucionarios del pensamiento tenían miles de gente secreta. Por ejemplo, Edison tuvo de peón, de amanuense, sometido a Tesla, una eminencia. Y así te puedo hablar de Marconi, te puedo hablar de una cantidad de ensoñaciones de soñadores. Entonces, el idealista muchas veces muere desconocido y ayuda a construir emporios que nunca pudo disfrutar, ni el emporio o los dueños del emporio le reconocieron el valor de sus aportes. Así hay de esa gente cantidad. Hoy mismo hay gente que aporta a esta nueva fiebre que es la inteligencia artificial, cosas increíbles que nosotros estamos disfrutando y que decimos en la inteligencia artificial, pero quienes lograron esos descubrimientos, porque te sorprende lo que se hace. Cuando entras a la inteligencia artificial te sorprende cada minuto. Yo que estoy en eso, en este momento, inquieto, averiguando, pues me sorprendo cosas que veo que ha logrado la capacidad humana, y detrás de eso que yo estoy aprendiendo a disfrutar y a utilizar, hay miles de horas de gente joven que en la oscuridad más cruel, en la pobreza más ruin, en el rincón más inhumano, estuvieron trabajando días, noches enteras, años, y que a lo mejor ya no están en este mundo, y que nos dejaron esa enorme escalera hacia lo infinito. En fin, sería larguísimo seguir conversando de la importancia del ideal y de la importancia de los idealistas y de los soñadores. Pero este bosquejo, esta inquietud, esta necesidad de explicarte algo que muy pocos lo explican, es parte de una búsqueda, porque al mismo tiempo que yo te estoy contando quiénes somos los que soñamos todavía, también has conocido la otra parte humana que generalmente es muy poco conocida y que es la que fundamenta todo lo que nosotros estamos disfrutando todos los días. Nos seguimos viendo.